La vida en Sevilla, con su vibrante cultura y sus festivales coloridos, solía llenarme de alegría. Sin embargo, con el paso del tiempo, la rutina se había apoderado de mis días. Las mañanas comenzaban con el sonido del despertador y terminaban con la misma cena en la mesa. La chispa que una vez encendía mi matrimonio se había apagado, dejando un eco de silencio en nuestro hogar. Mi esposo y yo hablábamos poco, apenas intercambiando palabras sobre las tareas del día. La conexión que una vez compartimos se había desvanecido, convirtiéndose en una serie de gestos automáticos. Una tarde, mientras caminaba por el mercado de Triana, los aromas de las especias y el bullicio de la gente me envolvieron. Era un recordatorio de la vida que había dejado atrás. Me detuve frente a un puesto que vendía aceitunas, pero mi mente divagaba. En ese momento vi a un colega de mi esposo cruzar la calle. Su sonrisa era cálida y familiar, siempre había sido amable conmigo en las pocas ocasiones que coincidimos. Sin pensarlo dos veces, decidí acercarme. «Hola», dije al llegar a su lado. «Qué sorpresa verte aquí». «Hola», respondió con una sonrisa. «Vine a buscar algo para cenar». La conversación fluyó con facilidad entre nosotros, como si los años de silencio en mi hogar nunca hubieran existido. Hablamos sobre el clima y los planes para el fin de semana. Él mencionó una fiesta a la que asistiría esa noche en un bar local. La idea me intrigó. «¿Te gustaría acompañarme?», me preguntó inesperadamente. «Será divertido». Un impulso desconocido me llevó a aceptar su invitación. La idea de salir, aunque fuera solo por unas horas, me llenó de emoción y nerviosismo al mismo tiempo. Esa noche vestí un vestido que no usaba desde hacía años, quería sentirme viva otra vez. El bar El Pintoresco era acogedor y bohemio, lleno de luces tenues y risas lejanas. Me senté frente a él mientras pedíamos unas tapas y algo para beber. Los minutos se transformaron en horas mientras compartíamos anécdotas sobre nuestros trabajos y sueños olvidados. «Siempre pensé que tenías un gran sentido del humor», dijo él mientras reía por algo que había mencionado. «Tu esposo tiene suerte». Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco perdido durante mucho tiempo. Era agradable sentirme vista nuevamente, era como si cada rayo de luz iluminara los rincones oscuros donde se habían acumulado mis insatisfacciones. A medida que avanzaba la noche, las conversaciones se tornaron más personales e íntimas. Hablamos sobre nuestras vidas, su pasión por la fotografía y mis intentos fallidos por reavivar mi amor por la pintura. En cada palabra compartida, sentía que la conexión crecía entre nosotros. Sin embargo, también surgió una sombra en mi corazón. ¿Qué pasaría si esto llegara a oídos de mi esposo? Esa preocupación me acompañó mientras disfrutábamos del ambiente alegre del bar. Cuando finalmente decidimos salir al aire fresco para tomar un respiro, él tomó mi mano sin pensarlo dos veces, no lo rechacé. La noche estaba llena de estrellas brillantes sobre nosotros cuando me miró a los ojos con intensidad. «Deberíamos hacer esto más seguido», sugirió suavemente. En ese instante comprendí lo fácil que era dejarse llevar por el momento y olvidar las responsabilidades cotidianas que pesaban sobre mí como una losa invisible. El eco del silencio en mi hogar parecía distante mientras disfrutaba esa conexión inesperada, sin embargo, también sabía que esta pequeña chispa traería consigo complicaciones imprevistas. Al despedirnos esa noche frente al bar El Pintoresco, él se inclinó hacia mí como si quisiera compartir un secreto. Sus labios rozaron los míos brevemente antes de separarnos abruptamente al darse cuenta del riesgo que corríamos ambos al dejarse llevar por esta atracción repentina. Regresé a casa sintiendo una mezcla embriagadora de emoción y culpa. La puerta se cerró tras mí con un suave clic que resonó como un recordatorio del mundo real al cual pertenecía, un hogar lleno de rutinas silenciosas donde las palabras eran escasas pero necesarias para mantener las apariencias. Esa noche no pude dormir bien, mis pensamientos giraban alrededor del encuentro inesperado, y lo que significaba para mí, ¿era solo un desliz momentáneo o podría ser el inicio de algo más profundo? A pesar del miedo a ser descubierta o herir a quien alguna vez amé profundamente, no podía ignorar cómo ese breve instante me hizo sentir viva nuevamente. La mañana siguiente llegó con su habitual monotonía,
preparé café sin ganas mientras mi esposo leía el periódico sin prestar atención a nada más allá de las páginas impresas frente a él. Las palabras intercambiadas fueron mínimas y carentes de significado profundo, como ¿dormiste bien? ¿Qué planes tienes hoy? La rutina continuaba su curso inalterable hasta que el eco del silencio comenzó a resonar nuevamente en mis pensamientos. ¿Qué haría yo ahora? La tarde llegó con un aire diferente, como si el universo estuviera conspirando para ofrecerme una nueva oportunidad. Decidí dejar de lado la rutina y asistir a la fiesta que me había invitado mi esposo. Sin embargo, en lugar de eso, opté por el bar donde había conocido a su colega. El ambiente bohemio del pintoresco prometía un respiro del tedio. Al entrar, el sonido de las risas y el tintinear de las copas me envolvió. Me senté en una mesa apartada, observando a la gente que disfrutaba de la noche. Recordé cómo había coqueteado con él la última vez, su mirada intensa y esa chispa en sus ojos habían despertado algo en mí que creía olvidado. La culpa se instaló en mi pecho, pero el deseo por sentirme viva superaba cualquier remordimiento. Mientras tomaba mi copa, vi su figura entrar al bar. Su sonrisa iluminó la habitación y, aunque mi corazón latía con fuerza, me sentí segura al pensar que podría ser solo un juego entre nosotros. «Hola», dijo acercándose. «No esperaba verte aquí». «Yo tampoco», respondí, tratando de mantener la calma. Solo necesitaba un cambio de aires. Se sentó frente a mí y comenzamos a charlar sobre trivialidades, pero pronto nuestras conversaciones se tornaron más personales. Había algo en su forma de mirarme que me hacía sentir especial, cada palabra parecía cargada de significado. ¿Nunca te has preguntado qué sería de tu vida si hubieras tomado decisiones diferentes?, preguntó, rompiendo el silencio entre nosotros. Asentí lentamente, sintiendo cómo cada frase resonaba en mi interior. La idea de una vida diferente era tentadora, una vida llena de emociones y sin las cadenas del deber diario. En ese instante el mundo exterior desapareció y solo existíamos nosotros dos. A medida que avanzaba la noche, los temas se tornaron más profundos y nuestras risas se convirtieron en cómplices silenciosos. La tensión en el aire era palpable, ambos éramos conscientes del juego que estábamos jugando. Cada mirada era un desafío y cada sonrisa una invitación. Fue entonces cuando ocurrió, nos besamos. Fue un momento robado del tiempo, un instante donde todo lo demás se desvaneció y solo existimos nosotros dos. La culpa asomó nuevamente después del beso, pero la emoción me embriagó como si hubiera tomado más vino del que podía manejar. El resto de la velada pasó entre risas nerviosas y miradas furtivas. Al despedirnos, el aire fresco de Sevilla me golpeó como un recordatorio brutal de la realidad que dejaba atrás al cruzar las puertas del bar. Regresé a casa con el corazón acelerado y los pensamientos desbordados. La imagen de su rostro aún brillaba en mi mente mientras caminaba por las calles iluminadas por faroles antiguos. Cada paso resonaba como un eco en mi interior. ¿Qué estaba haciendo realmente? Mi esposo ya estaba dormido cuando llegué a casa. La oscuridad del dormitorio parecía más intensa que nunca, me sentía atrapada entre dos mundos, uno donde todo era predecible y otro lleno de promesas no cumplidas. A medida que pasaron los días siguientes, intenté volver a la rutina habitual, pero todo había cambiado para mí. Las conversaciones con mi esposo eran aún más vacías ahora que sabía lo que podía haber fuera de esas paredes grises. Me encontraba pensando constantemente en él, su risa resonaba en mis oídos como una melodía olvidada. Cada vez que veía al colega en el trabajo sentía una mezcla de emoción y miedo, nuestro pequeño secreto vibraba entre nosotros como una cuerda tensa lista para romperse. A veces intercambiábamos miradas cómplices durante las reuniones, o nos encontrábamos casualmente en los pasillos del edificio. Una tarde decidí invitarlo a tomar café después del trabajo bajo la excusa de discutir algunos proyectos laborales pendientes. Cuando llegamos al café cercano a nuestras oficinas, el ambiente era ligero pero cargado de tensión subyacente. ¿Te gustaría salir algún día?, le pregunté sin pensarlo demasiado. Él sonrió con esa misma chispa que había visto antes. Claro, me encantaría. A lo largo del café compartimos historias sobre nuestras vidas,
Él hablaba sobre sus sueños y aspiraciones mientras yo escuchaba atentamente, sintiendo como cada palabra tejía un hilo más fuerte entre nosotros. Era fácil olvidar todo lo demás cuando estaba cerca de él. Pero aún así, cada risa compartida traía consigo un peso ineludible. La culpa por engañar a quien había sido mi compañero durante tantos años comenzaba a hacer mella en mi nueva mente. Las noches sin dormir se convertían en compañeras constantes mientras luchaba contra mis propios pensamientos contradictorios. Una semana después decidimos encontrarnos nuevamente. Esta vez elegimos un rincón apartado del mercado de Triana donde los aromas vibrantes llenaban el aire con promesas culinarias e historias locales vibrantes. El bullicio alrededor nos ofrecía cierta protección mientras continuábamos nuestra conversación sobre sueños perdidos y deseos ocultos. Pero también surgió otra verdad: ambos sabíamos que esto no podía durar para siempre. Teníamos familias y vidas establecidas fuera de este juego clandestino que habíamos comenzado sin pensar realmente en las consecuencias. Mientras caminábamos juntos por el mercado lleno de vida y colores vibrantes, noté cómo su mano buscó la mía casi sin darse cuenta. Ese gesto simple encendió algo dentro mío nuevamente. ¿Podría ser esto real? ¿Podría encontrarme verdaderamente feliz? Sin embargo, esa noche regresé a casa sintiéndome más perdida que nunca. Sabía que debía enfrentar mis sentimientos antes de perderme aún más en este laberinto emocional creado por mis propias decisiones impulsivas. La siguiente mañana desperté con una sensación extraña. Necesitaba tomar decisiones claras sobre lo que quería hacer con mi vida ahora mismo antes de perderme irremediablemente entre sombras e ilusiones pasajeras. La mañana se deslizó lentamente como un río que arrastra hojas muertas. El sol iluminaba la habitación, pero no lograba calentar mi corazón. Me vestí sin prisa, eligiendo un atuendo que me hiciera sentir un poco más viva, aunque la rutina seguía acechando. La voz de mi esposo resonaba en la cocina, hablando sobre su día de trabajo, pero mis pensamientos estaban lejos, atrapados en aquel instante robado con el colega. El encuentro de la noche anterior seguía dando vueltas en mi mente. La forma en que me miró, como cada palabra parecía cargar un peso especial. La mezcla de emoción y culpa se hacía cada vez más intensa. No era solo coqueteo, había algo más profundo. La conexión parecía crecer a cada instante, desbordándose en mis pensamientos. Mientras desayunábamos, las palabras de mi esposo se convertían en un murmullo distante. ¿Te gustaría ir a la feria este fin de semana?, preguntó con una sonrisa que intentaba ser cálida. Miré su rostro y vi los años acumulados en sus ojos, las pequeñas arrugas que contaban historias de días comunes y noches vacías. No sé, quizás, respondí sin entusiasmo. La feria siempre había sido un momento para nosotros, pero ahora todo se sentía diferente. Las luces y los colores vibrantes del evento parecían prometer alegría, pero yo solo podía pensar en lo que dejaba atrás. Después del desayuno, decidí dar un paseo por el mercado de Triana. Las calles estaban llenas de vida, los gritos de los vendedores y el olor a pescado fresco me envolvían como una manta familiar. Pero incluso allí, entre la multitud y los sabores vibrantes, me sentía sola. La gente reía y compartía momentos, yo solo deseaba escapar a un lugar donde pudiera ser yo misma sin máscaras. De repente lo vi al otro lado del mercado, el colega de mi esposo estaba comprando frutas. Su risa resonó entre los puestos y me atrajo como un imán. No podía evitarlo, mis pasos lo llevaron hacia él sin pensarlo dos veces. Hola, dije al acercarme con una sonrisa nerviosa. Hola. Qué sorpresa verte aquí, respondió él con esa calidez que siempre me había cautivado. Hablamos sobre trivialidades mientras caminábamos por el mercado, cada mirada y gesto eran como chispas que encendían algo dentro de mí. ¿Te gustaría ir a tomar algo después del trabajo?, le pregunté impulsivamente. Claro, respondió con una sonrisa pícara que hizo latir mi corazón más rápido. El resto del día pasó volando mientras la expectativa crecía dentro de mí. Al llegar la tarde me preparé con más cuidado que nunca antes de salir a encontrarme con él. Elegí una blusa que resaltaba mis ojos y unos pantalones cómodos que me hacían sentir segura. Cuando finalmente nos encontramos en el bar El Pintoresco, el ambiente bohemio nos envolvió como un abrazo cálido. Nos sentamos en una mesa apartada donde las sombras jugaban a nuestro alrededor mientras hablábamos sobre nuestras vidas.
Compartimos risas y anécdotas, él hablaba sobre su trabajo y sus sueños perdidos entre papeles y reuniones interminables. La conversación fluyó natural como el vino que pedimos, pronto nos olvidamos del mundo exterior y nos sumergimos en nuestra burbuja personal. Cada palabra parecía acercarnos más, creando una conexión palpable entre nosotros. Es raro sentirse así, le confesé al borde de mis sentimientos reprimidos. ¿A qué te refieres?, preguntó él con curiosidad genuina. A veces siento que estoy atrapada, como si mi vida fuera solo una repetición constante, respondí mientras miraba hacia abajo para evitar su mirada intensa. Lo entiendo perfectamente, dijo él suavemente. A veces uno necesita romper esas cadenas. En ese momento decisivo, nuestros labios se encontraron por primera vez, fue un beso suave pero cargado de significado, como si todo lo reprimido hubiera encontrado su camino hacia la libertad por fin. La ansiedad se desvaneció por un instante mientras nos perdíamos uno en el otro. Al separarnos rápidamente por miedo a ser descubiertos, sentí como la culpa comenzaba a asomarse nuevamente entre las sombras del deseo recién descubierto. Pero esa noche ya no importaban las consecuencias, estaba atrapada en una realidad alterna donde todo era posible. Los días siguientes fueron una mezcla caótica entre la rutina doméstica y los encuentros furtivos con él. Cada vez que regresaba a casa después del trabajo, luchaba contra el sentimiento creciente de ansiedad por ocultar nuestra relación clandestina bajo capas de normalidad aburrida. Una tarde decidimos encontrarnos nuevamente después del trabajo, esta vez elegimos un pequeño parque cerca del río Guadalquivir para disfrutar del aire fresco antes de caer la noche. Sentados juntos en un banco solitario bajo los árboles frondosos, hablamos sobre nuestros sueños perdidos y anhelos olvidados mientras las hojas caían suavemente alrededor nuestro. Me encanta pasar tiempo contigo, dijo él mirándome fijamente a los ojos. Yo también lo disfruto, demasiado quizás, respondí sintiendo como mi corazón latía desbocado ante su cercanía. La conversación tomó un giro inesperado cuando comenzó a hablarme sobre sus propias inseguridades. A veces siento que estoy perdiendo mi camino, como si estuviera atrapado en este ciclo interminable. Su sinceridad resonó profundamente dentro mío, ambos estábamos buscando algo más allá de nuestras vidas cotidianas monótonas. En ese instante compartido bajo las estrellas brillantes comenzamos a soñar juntos sobre futuros posibles lejos del peso de nuestras realidades actuales. Sin embargo, cuando llegó el momento de despedirnos esa noche sentí como la presión aumentaba nuevamente. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestro secreto? ¿Qué pasaría si todo esto terminara mal? Las dudas comenzaron a invadir mis pensamientos mientras caminábamos hacia nuestros respectivos caminos separados, él hacia su hogar y yo hacia el mío, cargando con la incertidumbre sobre lo que vendría después. Mi vida continuó girando entre esos dos mundos, uno lleno de responsabilidades familiares donde debía actuar como esposa ejemplar frente al mundo exterior. Otro donde podía ser simplemente yo misma junto a alguien que entendía mis luchas internas sin necesidad de palabras complejas o explicaciones largas. Sin embargo, cada encuentro clandestino venía acompañado no solo del placer momentáneo sino también del miedo constante por ser descubierta, un juego peligroso donde cada sonrisa compartida escondía riesgos ocultos detrás suyo. Regresé esa noche sintiéndome aún más confundida acerca del camino elegido hasta ahora, una dualidad desgarradora entre lo conocido y lo desconocido, preguntándome si realmente valdría la pena arriesgarlo todo por esta chispa fugaz o simplemente estaba buscando excusas para escapar. Los días pasaban y con cada uno de ellos, la tensión crecía en mi hogar. La rutina se había vuelto más pesada, como un manto que no podía quitarme. Miraba a mi esposo y veía su rostro cansado, marcado por el estrés del trabajo. A veces me preguntaba si él notaba el cambio en mí, la chispa que había encendido en mis encuentros secretos. Pero era un juego delicado, las apariencias debían mantenerse. Cada vez que me encontraba con él, el colega de mi esposo, sentía una mezcla de emoción y culpa. Habíamos creado un pequeño refugio donde las risas y las miradas cómplices se entrelazaban con la realidad que dejábamos atrás. Era un oasis en medio del desierto de mi vida cotidiana. Un día, después de una larga semana de trabajo para ambos, decidimos encontrarnos en un bar cercano. El lugar estaba lleno de vida, la música sonaba suavemente y las luces tenues creaban un ambiente acogedor.
Mientras hablábamos sobre trivialidades, no podía evitar sentir que el tiempo se detenía a nuestro alrededor. ¿Te imaginas si alguien nos ve?, dije bromeando, aunque una parte de mí sabía que era una preocupación real. Él sonrió, sus ojos brillando con complicidad. ¿Y qué? A veces hay que arriesgarse para vivir. Su actitud despreocupada me hizo reír, pero también me llenó de inquietud. La vida que había elegido parecía estar llena de decisiones impulsivas, cada momento era una pequeña aventura. Sin embargo, al regresar a casa esa noche, la realidad me golpeó con fuerza. La presión por mantener las apariencias se intensificaba. El fin de semana llegó con promesas de descanso y tranquilidad. Sin embargo, el destino tenía otros planes para nosotros. Mi esposo recibió una llamada inesperada sobre un problema en su trabajo que requería su atención inmediata. Su rostro reflejaba preocupación mientras se preparaba para salir. ¿Vas a estar bien?, le pregunté sin poder ocultar mi inquietud. Sí, solo será un par de horas, respondió mientras tomaba su abrigo. Aprovechando la oportunidad que se presentaba ante mí, decidí enviarle un mensaje al colega: ¿te gustaría pasar por casa? Necesito hablar contigo. La respuesta llegó rápidamente, claro. Cuando llegó a mi puerta, sentí una mezcla de nerviosismo y emoción. No había planificado nada específico, simplemente quería disfrutar del tiempo juntos sin la presión del mundo exterior. Mientras hablábamos y reíamos en el salón, el ambiente se volvió más íntimo. La conversación fluyó naturalmente hasta que llegamos a un punto donde nuestras miradas se encontraron con intensidad. En ese instante todo parecía posible, era como si el mundo exterior desapareciera por completo. Sin pensarlo dos veces, lo invité a quedarse más tiempo. Pasamos la noche juntos sin planearlo, fue como si el tiempo hubiera perdido su significado. En esa burbuja creada solo para nosotros dos, los problemas del mundo parecían lejanos e irreales. Sin embargo, al amanecer sentí que una sombra me acechaba desde la esquina más oscura de mi mente. ¿Qué sucedería cuando regresara a la realidad? Las dudas comenzaron a surgir nuevamente mientras él dormía plácidamente a mi lado. La mañana transcurrió entre risas suaves y susurros cómplices hasta que escuché el sonido familiar de la llave girando en la cerradura. Era mi esposo regresando antes de lo esperado. El corazón se me detuvo, no estaba lista para enfrentar esa situación ni para dar explicaciones sobre lo imposible que había ocurrido durante la noche. En un instante lleno de pánico silencioso, decidí actuar rápido. Le di un suave empujón al colega hacia el pasillo trasero mientras intentaba recordar cómo comportarme normalmente frente a mi esposo. ¿Todo bien?, preguntó él al entrar en casa con su rostro cansado pero preocupado por lo inesperado del regreso temprano. Sí, solo estaba viendo televisión, respondí tratando de sonar natural mientras mantenía mis ojos fijos en él. Sin embargo, sabía que no podría sostener esa fachada por mucho tiempo. Los secretos siempre encuentran formas de salir a la luz tarde o temprano. Mientras intentaba mantener una conversación trivial sobre su día y los problemas laborales recientes, donde sus palabras parecían resonar vacías, mi mente divagaba hacia lo prohibido. ¿Cómo había llegado hasta aquí y qué significaría todo esto para nosotros tres? El colega permaneció oculto en el pasillo mientras yo trataba desesperadamente de mantener las apariencias ante mi esposo. Cada palabra pronunciada se sentía como una cuerda tensa lista para romperse, cada risa compartida era solo una máscara tras la cual escondía mis verdaderos sentimientos. Finalmente logré deshacerme del miedo momentáneo cuando escuché al colega salir sigilosamente por la puerta trasera justo antes de que mi esposo entrara nuevamente al salón después de cambiarse. Un alivio momentáneo recorrió mi cuerpo al pensar que había evitado lo peor, pero ese alivio fue efímero cuando vi cómo su mirada cambiaba lentamente al notar algo extraño en mí. «Te veo diferente», dijo él con tono inquisitivo mientras se acomodaba junto a mí en el sofá. «No es nada», respondí rápidamente intentando desviar su atención hacia otro tema sin éxito alguno. La conversación continuó pero siempre sentí esa mirada penetrante sobre mí. Algo dentro decía que no podría ocultar mis sentimientos por mucho más tiempo sin enfrentar las consecuencias inevitables. Las horas siguientes fueron tensas, cada risa falsa compartida solo aumentaba la carga emocional que llevaba encima como si fuera una mochila pesada llena de secretos oscuros e inconfesables.
Las luces de la ciudad comenzaban a parpadear mientras caminaba por las calles de Sevilla, sintiendo el peso de la incertidumbre en mi pecho. La conversación con el colega había dejado una huella profunda en mi mente. Su mirada, cargada de complicidad y también de nostalgia, me hacía cuestionar cada decisión que había tomado en los últimos años. Esa noche, mientras cenábamos en casa, la atmósfera era tensa. Mi esposo hablaba sobre su día, pero las palabras se deslizaban como agua entre mis dedos. Solo podía pensar en lo que había compartido con el otro hombre y cómo eso había iluminado un rincón de mi vida que creía apagado. La rutina parecía más pesada que nunca, como si cada plato servido fuera un recordatorio del tiempo perdido. ¿Te pasa algo?, me preguntó él, rompiendo el silencio incómodo. Su voz sonaba preocupada, pero yo solo podía ofrecer una sonrisa forzada. No estoy bien, respondí, aunque sabía que esa respuesta no era suficiente para ocultar la tormenta que se gestaba en mi interior. El eco de sus palabras resonaba en mi mente mientras intentaba concentrarme en la conversación trivial. Las risas y los chistes se sentían vacíos y lejanos. En ese momento decidí que debía enfrentar mis sentimientos, no podía seguir viviendo entre dos mundos sin consecuencias. Al día siguiente decidí ir al mercado de Triana. Era un lugar lleno de vida y colores vibrantes, donde los aromas de las especias y los productos frescos me envolvían como un abrazo cálido. Tal vez allí podría encontrar claridad o al menos distraerme un poco del caos emocional. Mientras paseaba entre los puestos, vi a un amigo en común que saludó con entusiasmo. «Hola. No te veía desde hace tiempo», dijo con una sonrisa amplia. «Sí, he estado ocupada», respondí tratando de sonar casual. Pero su mirada inquisitiva me hizo dudar, ¿habría escuchado algo sobre mí? «¿Cómo va todo?», preguntó él sin dejar de observarme. «Todo bien», aseguré mientras mis pensamientos volaban hacia el colega. La culpa comenzaba a asomarse nuevamente en mi mente. La conversación continuó por unos minutos antes de despedirnos. Mientras caminaba hacia casa, una revelación me golpeó, tal vez no estaba siendo tan discreta como pensaba. Las miradas curiosas y las preguntas inocentes podían ser señales de que alguien sospechaba algo. Esa noche fue difícil, la cena se convirtió en una batalla silenciosa entre lo conocido y lo desconocido. Mi esposo seguía hablando sobre sus proyectos laborales mientras yo apenas podía escucharle. La idea de ser descubierta me aterrorizaba, no quería perderlo todo por un momento fugaz de emoción. Al día siguiente decidí enviarle un mensaje al colega para asegurarme de que todo estuviera bien entre nosotros después del encuentro casual con nuestro amigo común. Quería saber si él también sentía la presión, o si estaba tan atrapado como yo en esta maraña emocional. La respuesta llegó rápidamente: «Todo está bien por aquí, solo tengo algunas cosas en mente». Esa frase resonó dentro de mí como un eco inquietante. ¿Qué cosas tendría? ¿Podría estar sintiendo lo mismo? El fin de semana se acercaba y con él la posibilidad de vernos nuevamente sin levantar sospechas. La idea era emocionante pero también aterradora, el dilema crecía dentro mí como una sombra alargada bajo la luz del sol. Cuando llegó el sábado, decidimos asistir a una fiesta organizada por unos amigos mutuos. Sería una buena oportunidad para actuar normalmente ante todos y disfrutar sin levantar sospechas. Sin embargo, cada risa compartida parecía más pesada que antes, cada mirada furtiva era un recordatorio constante del secreto que guardábamos. En medio del bullicio y la música alegre, sentí su presencia cerca de mí. La conexión eléctrica entre nosotros era innegable aunque estábamos rodeados por otros amigos riendo y bailando a nuestro alrededor. En algún momento nos encontramos solos en un rincón oscuro del jardín, nuestras miradas se encontraron y el mundo exterior desapareció. «Nuestra situación es complicada», murmuré casi sin pensar mientras sentía como mi corazón latía con fuerza. «Lo sé», respondió él con sinceridad, «pero no puedo evitar sentir esto». Sus palabras resonaron dentro mío como un canto a la libertad perdida. De repente escuchamos risas cercanas y nos separamos rápidamente como si hubiéramos cometido un crimen irreparable. El momento pasó volando dejando una mezcla extraña entre deseo y miedo a ser descubiertos nuevamente. A medida que avanzaba la noche las tensiones aumentaban, las conversaciones superficiales comenzaron a desgastarme más que nunca.
Aunque estaba rodeada por amigos queridos, sentía una soledad abrumadora porque nadie conocía realmente lo que estaba pasando dentro mío. Al regresar a casa esa noche encontré a mi esposo sentado en el salón esperando por mí con expresión seria. ¿Dónde has estado?, preguntó sin rodeos. Solo salí a tomar aire fresco, respondí tratando de mantenerme firme ante su mirada acusadora. Él frunció el ceño pero no dijo nada más, simplemente se levantó y se fue a dormir dejando tras él un silencio pesado e incómodo que llenó cada rincón del hogar donde alguna vez habíamos compartido risas sinceras. La culpa empezaba a consumir mis pensamientos mientras intentaba conciliar el sueño esa noche. ¿Qué había hecho? La relación secreta estaba tomando forma pero también traía consigo consecuencias inesperadas e ineludibles para todos los involucrados. Las horas pasaron lentamente hasta que finalmente caí rendida en un sueño inquieto lleno de pesadillas sobre descubrimientos dolorosos y decisiones equivocadas. La mañana llegó con un cielo gris que parecía reflejar mi estado interno. Mientras preparaba el desayuno, la culpa se aferraba a mí como una sombra. Mi esposo entró en la cocina, ajeno a la tormenta que se desataba en mi mente. Su rutina era tan predecible que me hacía sentir aún más atrapada. ¿Te gustaría ir a la Plaza de España este fin de semana?, preguntó, rompiendo el silencio con un tono amable. La plaza vibraba de vida, para mí se había convertido en un recordatorio de lo que estaba perdiendo. Claro, suena bien, respondí, tratando de ocultar mi desasosiego. Mientras él sonreía, un mensaje del colega apareció en mi mente. Esa conexión secreta me llenaba de energía y miedo a partes iguales. El día avanzó lentamente en el trabajo, cada tarea parecía interminable. La tensión entre mis deseos y la realidad era palpable. En el almuerzo me encontré mirando mi teléfono con ansiedad, esperando un mensaje que confirmara mis temores o mis anhelos. Finalmente vibró con una notificación: ¿podemos vernos hoy? Necesito hablar contigo. El corazón se me aceleró. Al salir del trabajo decidí ir al bar donde nos habíamos encontrado por primera vez. El ambiente bohemio del lugar me envolvió mientras esperaba su llegada. Las luces tenues y las conversaciones susurradas parecían crear un refugio para mis pensamientos confusos. Cuando apareció, su mirada reflejaba una mezcla de emoción y preocupación. ¿Qué pasa?, pregunté con un nudo en la garganta. Me siento confundido, admitió mientras se sentaba frente a mí. No sé si esto es lo que realmente quiero. Sus palabras resonaron como un eco en mi mente, la inseguridad también me atormentaba. Lo entiendo, respondí suavemente sintiendo como la culpa comenzaba a apoderarse de mí nuevamente. Pero hay algo entre nosotros que no puedo ignorar. Él asintió lentamente pero su expresión mostraba dudas. A veces pienso en lo que podríamos perder. La idea de perderlo era aterradora, esa conexión me había dado vida en medio de la monotonía. Mientras hablábamos sobre nuestros miedos y deseos ocultos, todo parecía tan claro y confuso al mismo tiempo. La conversación fluyó hasta que nuestras manos se encontraron sobre la mesa, ese simple gesto encendió una chispa entre nosotros. Nos besamos después de compartir nuestras inquietudes más profundas, fue un acto impulsivo pero lleno de significado. El mundo exterior desapareció por unos momentos y solo existimos nosotros dos. Sin embargo, al regresar a casa esa noche, el peso del secreto volvió a aplastarme. Mi esposo estaba allí, esperando con su habitual sonrisa despreocupada mientras cenábamos juntos en silencio. ¿Te sientes bien?, preguntó al notar mi falta de apetito. Sí, respondí sin convicción alguna, sintiendo como las mentiras se acumulaban entre nosotros como ladrillos en una pared impenetrable. Las siguientes horas fueron una mezcla de risas forzadas y miradas esquivas. La sensación de estar atrapada crecía cada vez más fuerte dentro de mí mientras los recuerdos del encuentro seguían vivos en mi mente. Esa noche no pude dormir, las imágenes del beso y las palabras compartidas giraban como un torbellino incontrolable. Finalmente caí rendida en un sueño inquieto lleno de pesadillas sobre descubrimientos dolorosos y decisiones equivocadas. Al día siguiente desperté con una sensación abrumadora: ¿debía continuar esta relación o volver a lo conocido? La culpa seguía acechando cada rincón de mis pensamientos mientras intentaba encontrar claridad entre el caos emocional.
Decidí enfrentar mis sentimientos durante el almuerzo con él nuevamente. Necesitábamos hablar sobre nuestro futuro juntos o separados. Al llegar al bar El Pintoresco, el ambiente familiar me resultó reconfortante pero también inquietante. Cuando entré vi que él ya estaba allí esperándome, su expresión era seria y reflexiva. Necesitamos ser honestos, dijo sin rodeos mientras tomábamos asiento. Lo sé, respondí nerviosa, no sabía cómo expresar todo lo que sentía sin caer en contradicciones ni aumentar nuestra confusión mutua. Me gusta estar contigo, continuó él, pero hay cosas que no puedo ignorar. Sus palabras resonaron como campanas lejanas, había tanto no dicho entre nosotros. Tengo miedo, confesé finalmente, era hora de dejar salir toda esa carga emocional acumulada dentro mío. No quiero hacerte daño, dijo él mientras sus ojos buscaban los míos con intensidad. En ese momento comprendí que ambos estábamos navegando por aguas turbulentas llenas de incertidumbre y deseo reprimido. Pero justo cuando comenzamos a abrirnos el uno al otro sobre nuestros sentimientos contradictorios y temores ocultos, sonó mi teléfono. Era un mensaje inesperado del esposo pidiéndome que regresara a casa pronto porque quería hablar conmigo sobre algo importante. El corazón se me detuvo por un instante. ¿Qué podría ser? La preocupación invadió mis pensamientos mientras miraba fijamente la pantalla iluminada del teléfono antes de volver a centrarme en el frente a mí. Debo irme, murmuré casi sin poder articular las palabras completas. Sabía que ese mensaje podría cambiar todo lo que habíamos comenzado a construir juntos o destruirlo por completo. No te vayas así, insistió él tomando suavemente mi mano antes de soltarla rápidamente como si hubiera tocado algo prohibido. Las tensiones ocultas entre ambos eran palpables mientras salía apresuradamente del bar dejando atrás una conversación interrumpida llena de promesas no cumplidas y decisiones difíciles por tomar. Al llegar a casa encontré a mi esposo sentado en el sofá con una expresión grave dibujada en su rostro cansado. Sabía desde ese instante que nada sería igual después de esta conversación. Al entrar en casa, el ambiente era tenso. La luz del salón iluminaba el rostro de mi esposo, que parecía más cansado de lo habitual. Su mirada se posó en mí con un aire de interrogación que me hizo dudar. No era solo el cansancio de un día largo, había algo más profundo, una preocupación que se cernía entre nosotros como una sombra. ¿Dónde has estado?, preguntó su voz grave resonando en la habitación vacía. Las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. La verdad se sentía como un peso demasiado grande para soportar. Opté por una respuesta evasiva. Fui a dar un paseo, necesitaba aire fresco, dije intentando sonar despreocupada. Él asintió lentamente, pero su expresión no cambió. La conversación que había dejado atrás en el bar seguía resonando en mi mente, llena de promesas y decisiones que no podía ignorar. Cada palabra no dicha se convertía en un eco ensordecedor. ¿Todo bien en el trabajo?, pregunté buscando desviar la atención hacia él. Sí, pero ha sido difícil últimamente, respondió, su mirada aún fija en mí. Era evidente que la tensión entre nosotros crecía a cada instante. La culpa me invadió al recordar la conexión que había estado construyendo con su colega. Esa chispa de emoción que había encontrado parecía tan distante ahora. De repente el deseo de escapar a esa realidad alternativa se tornó más fuerte que nunca. Mientras intentaba mantener la conversación ligera, recordé la fiesta a la que asistimos hace unas semanas. La música vibrante y las risas llenaban el aire, un ambiente donde las preocupaciones parecían desvanecerse por un momento. Pero ahora, ese recuerdo solo aumentaba mi ansiedad. Recuerdo esa fiesta, fue agradable, dije con una sonrisa forzada. Él sonrió débilmente y luego volvió a su seriedad habitual. Sí, aunque creo que tú no disfrutaste tanto como yo, murmuró, sus ojos reflejando una tristeza oculta. Mis pensamientos divagaron hacia el colega y cómo nuestras interacciones habían cambiado todo. La forma en que nos mirábamos y cómo nuestras conversaciones eran más profundas cada vez, esos momentos se sentían como un oasis en medio del desierto de mi vida cotidiana. La noche avanzó lentamente mientras intentábamos mantener una conversación normal sobre cosas triviales, el clima, los planes para el fin de semana. Pero todo sonaba vacío. Las risas y los momentos compartidos parecían ecos lejanos comparados con la realidad presente entre nosotros.
Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, decidí retirarme a descansar. Mientras me deslizaba bajo las sábanas frías, mis pensamientos regresaron al bar y al colega. ¿Qué pasaría si decidiera seguir adelante con esa relación? ¿Sería capaz de dejar atrás esta vida monótona? El día siguiente llegó con una sensación pesada en mi pecho. Al salir a la calle hacia el mercado de Triana, los aromas vibrantes del lugar me envolvieron como una manta cálida. Sin embargo, incluso aquí, entre los colores y sabores del mercado, la culpa seguía acechando. Mientras recorría los puestos llenos de frutas frescas y pescado recién traído del río Guadalquivir, noté algo inusual: vi al colega cruzar la calle hacia mí. En ese instante todo pareció detenerse, nuestros ojos se encontraron y sentí un destello familiar entre nosotros. «Hola», saludó él con una sonrisa genuina que iluminó su rostro cansado. La conversación fluyó naturalmente mientras discutíamos sobre trivialidades cotidianas, recomendaciones sobre productos frescos o recetas familiares tradicionales. Pero detrás de esas palabras simples había un subtexto palpable, cada mirada compartida era como un susurro secreto entre nosotros. Sin embargo, pronto me di cuenta de que no podía seguir así indefinidamente. Tenía que tomar una decisión sobre lo que quería hacer con mi vida emocionalmente desgastada. La idea de perderme aún más en esta relación secreta me aterrorizaba tanto como me emocionaba. Al regresar a casa esa tarde decidí enfrentar mis sentimientos nuevamente. Tal vez necesitaba hablar con mi esposo sobre lo que realmente estaba sucediendo dentro de mí, tal vez era hora de abrir esa puerta cerrada por tanto tiempo. Esa noche lo encontré sentado nuevamente en el sofá, parecía estar esperando algo, quizás alguna señal o respuesta a sus propias preguntas no formuladas. Me senté frente a él y tomé aire antes de hablar. Necesitamos hablar sobre nosotros, comencé con voz temblorosa pero firme al mismo tiempo. Él levantó la vista sorprendido pero asintió lentamente, sabía que este momento había llegado inevitablemente. Las palabras estaban ahí esperando salir, pero antes de poder continuar escuchamos el timbre del teléfono sonar interrumpiendo nuestra conversación inminente. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras él se levantaba para contestar. Sabía que este podría ser uno de esos momentos decisivos donde todo podría cambiar drásticamente dependiendo del contenido de esa llamada desconocida. Mientras escuchaba su voz al otro lado del teléfono noté cómo su expresión cambiaba rápidamente, primero confusión seguida por preocupación profunda. Algo importante estaba sucediendo y no podía evitar sentirme inquieta ante lo desconocido detrás de esa llamada inesperada. Cuando colgó el teléfono su rostro estaba pálido, ya no era solo cansancio lo que reflejaban sus ojos sino también miedo e incertidumbre por lo inesperado revelado al otro lado del hilo telefónico. En ese instante comprendí que cualquier decisión sería irremediablemente complicada por las circunstancias externas e internas ya presentes entre nosotros dos. La tensión en el aire era palpable. El silencio se había vuelto un eco ensordecedor entre mi esposo y yo. Él no decía nada, pero su mirada lo decía todo. La revelación del colega había dejado una grieta en nuestra rutina, un abismo que se hacía más profundo con cada momento de silencio. No podía ignorar la sensación de que todo había cambiado, pero no sabía cómo abordarlo. Me levanté de la mesa, sintiendo la necesidad de escapar de aquella atmósfera cargada. Salí al patio donde las flores aún lucían vibrantes bajo la luz del atardecer. El aroma a jazmín me envolvió, pero no logró calmar el torbellino en mi interior. Recordaba las risas compartidas con el colega, los momentos robados en el bar, y cómo esos instantes habían traído un destello de vida a mis días grises. ¿Dónde vas?, preguntó él desde dentro, su voz resonando como un eco distante. A tomar aire, respondí sin mirar atrás. No quería enfrentar su mirada ahora, estaba demasiado llena de preguntas sin respuesta. El murmullo del viento me ofrecía una pequeña tregua mientras pensaba en lo que vendría después. La idea de perderlo todo me aterraba, la vida que había construido se desmoronaba ante mis ojos. ¿Era posible que todo lo que había sentido por el colega fuera solo una ilusión pasajera? Pero también sabía que la chispa que había encendido en mí no podía ser ignorada. De repente el sonido del teléfono interrumpió mis pensamientos. Era él, el colega, llamando inesperadamente. Mi corazón dio un salto al escuchar su voz al otro lado de la línea.
¿Estás bien?, preguntó con preocupación. Sí, solo necesito tiempo, respondí, sintiendo como las palabras se atascaban en mi garganta. No quiero presionarte, pero necesito saber qué piensas sobre nosotros, dijo con una sinceridad que me hizo dudar. Las palabras flotaron entre nosotros como un puente tendido sobre un abismo inexplorado. Lo conocía lo suficiente para saber que no estaba dispuesto a seguir ocultando sus sentimientos por mucho más tiempo. Es complicado, murmuré, sintiendo como la culpa comenzaba a apoderarse de mí nuevamente. Mi vida, mi matrimonio. Lo sé, interrumpió él suavemente. Pero tú mereces ser feliz. Las palabras resonaron dentro de mí como un eco familiar y aterrador al mismo tiempo. ¿Era eso lo que realmente deseaba? La felicidad parecía tan lejana cuando miraba hacia atrás y veía los años perdidos en la monotonía. Colgué el teléfono y volví adentro con una decisión temblorosa en mi corazón. Mi esposo estaba allí, esperándome con una expresión mezcla de tristeza y preocupación. Decidí enfrentar la realidad antes de que fuera demasiado tarde. Necesitamos hablar, dije finalmente, sintiendo como cada palabra pesaba como plomo. Él asintió lentamente y se sentó frente a mí en la mesa del comedor. Las sombras danzaban alrededor mientras comenzábamos a desentrañar los hilos de nuestra relación rota. Sé que algo ha cambiado entre nosotros, comenzó él con voz temblorosa. No puedo seguir ocultando lo que siento, confesé sin rodeos. He estado coqueteando, he estado sintiendo cosas por alguien más. El silencio llenó el espacio entre nosotros como una nube oscura a punto de estallar en tormenta. Sus ojos se abrieron ampliamente mientras procesaba mis palabras. El dolor reflejado en su rostro era casi insoportable. No puedo creerlo, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Lo sé, estoy perdida, admití con lágrimas asomándose a mis ojos. No sé si quiero seguir así o si debo arriesgarlo todo. La conversación se tornó tensa y emocional, cada palabra lanzada era como un golpe directo al corazón del otro. Hablamos sobre nuestras frustraciones y anhelos reprimidos durante años, cada revelación era como abrir una herida antigua que nunca sanó completamente. El tiempo pasó volando mientras discutíamos nuestras opciones, intentar salvar nuestro matrimonio o arriesgarnos por algo nuevo e incierto. Pero incluso mientras hablábamos, sentía como una parte de mí anhelaba lo desconocido, deseaba sentir esa chispa nuevamente aunque supiera que podría llevarme a perderlo todo. Al final de nuestra conversación quedó claro que ambos estábamos heridos y confundidos, habíamos perdido el rumbo en nuestra relación pero aún había amor allí, aunque desgastado por años de rutina y falta de comunicación. Sin embargo, justo cuando pensábamos haber llegado a algún tipo de entendimiento, sonó el teléfono nuevamente. Era él otra vez, el colega, esta vez para invitarme a salir esa misma noche para hablar cara a cara sobre nuestros sentimientos. Mis manos temblaron al sostener el teléfono mientras miraba a mi esposo, sus ojos reflejaban miedo e incertidumbre ante la posibilidad inminente del cambio radical en nuestras vidas. La decisión pesaba sobre mí como una losa, sabía que aceptar esa invitación podría significar cruzar una línea irreversible entre dos mundos, uno lleno de promesas rotas y otro lleno de posibilidades inciertas pero emocionantes. No puedo hacer esto, murmuré para mí misma mientras miraba hacia el horizonte desde la ventana, las luces parpadeantes del centro histórico brillaban intensamente bajo las estrellas sevillanas como si estuvieran llamándome hacia algo más grande que yo misma. La elección estaba frente a mí, permanecer atrapada en esta vida conocida o dar un salto hacia lo desconocido donde podría encontrarme nuevamente. Pero lo cierto es que no sabía qué pasaría después ni qué consecuencias tendría para todos nosotros. Y así quedé atrapada entre dos caminos sin saber cuál elegir cuando finalmente tomé ese teléfono.